Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les quiero hablar de un componente muy importante en el haiku, sobre todo en el tradicional, aunque hay algunos autores que todavía lo utilizan en el haiku contemporáneo, y me refiero al kireji. Estas palabras cortitas que no tienen un significado concreto propiamente tal, más bien transmiten una emocionalidad, y eso hace que sean muy difíciles por una parte de interpretar y por otra de traducir, así que tienden a perderse un poco, y ese es el tema del video de esta semana. Partamos primero por ver el concepto de kireji propiamente tal. Kireji está compuesto de dos caracteres. El primero, kire, significa cortar, y el segundo, ji, significa letra o carácter. Por lo tanto, es un carácter que corta. Eso sería si hacemos una traducción literal de la palabra. Y el kireji aparece muchísimo antes de que el haiku nazca. Los registros literarios que existen es que el kireji se utilizó por primera vez en la Edad Media japonesa por el poeta de Renga Sugi. Renga es un estilo de poesía del cual hemos hablado varias veces acá en el canal, que consiste en poemas, o más bien versos, que están interconectados entre ellos. Un poeta hace una parte y el otro poeta la continúa, y así sucesivamente. Y es ahí donde aparece por primera vez el uso de el kireji, y se utilizaba precisamente para separar versos. Posteriormente, en esta evolución de la poesía japonesa, aparece el Haikairenga, que podríamos decir que el Haikairenga es el puente que une al renga con lo que hoy día conocemos como haiku, ya que todavía es un estilo de composición colectiva. Varios poetas van construyéndolo. Y ahí se establece que el hokku, el primer verso del Haikairenga, debía llevar kireji. Y por lo tanto, cuando el haiku o haikai, como se llamaba en la época, aparece como la independización de este primer verso de el hokku de el haikairenga, entonces se lleva consigo al kireji, y es así como el kireji llega al estilo haiku. Y hoy día, obviamente, es un tema mucho más profundo, más complejo, pero vamos a tratar de hacer una aproximación lo más simple y clara posible, con algunos ejemplos de los kireji principales. En el periodo Edo se utilizaban muchísimos kireji. El periodo Edo es el momento en el que nace lo que hoy día se conoce como haiku. El periodo Edo abarca desde el año 1603 al 1868, son casi 3 siglos, así que evidentemente es un periodo muy largo, y donde este estilo poético no solo nace, sino que además sufre muchos cambios y una evolución muy grande. Pero les voy a contar que en esa época se utilizaban muchos kireji. Les voy a nombrar algunos. Por ejemplo, kana, mogana, ka, ya, yo, keri, zu, ji, nu, y así sucesivamente. Eran muchos los kireji que se utilizaban en aquellos años. Pero hoy día vamos a analizar los más conocidos, y que algunos de ellos, como les digo, todavía sobreviven hasta nuestros días, y estos son ya, kana y keri, y los voy a analizar a través de poemas de haikus que los utilizan, y vamos a ver un poco cómo funcionan. El primero que vamos a mencionar es ya. Nada más simple que eso. Y la funcionalidad que tiene ya en el haiku es para indicar una presentación, o sea, se está introduciendo, se está poniendo el foco en un tema en particular. Se puede también utilizar para marcar una exclamación, y también se puede utilizar como un corte, o sea, para hacer una pausa en el poema.
Y el ejemplo que les tengo que utiliza este kireji es de un haiku de Basho. Ara umiya sado ni yokotau Amanogawa. Como vemos aquí, ya está en el primer verso, después de la palabra Araumi, mar embravecido. Está haciendo ahí, por lo tanto, un énfasis, una presentación, está introduciendo el tópico y también hace un corte. En la traducción mía, en este caso, es así: mar embravecido, se extiende en Sado la Vía Láctea. En este caso, desde un punto de vista de la traducción, para transmitir ese kireji, se optó por poner un punto. Se podría haber puesto una coma también. Eso depende de cada traductor cómo utiliza el kireji, ya que, como les digo, no tiene una traducción la palabra propiamente tal. Entonces ahí uno tiene varias posibilidades de manejarlo en una traducción. El siguiente kireji que tenemos hoy día para revisar es kana. Kana es una palabra compleja porque se utiliza desde tiempos muy antiguos en Japón y se sigue utilizando en la actualidad, pero significa distintas cosas dependiendo del periodo en el cual uno la esté leyendo y también dentro del estilo. Por lo tanto, si uno simplemente va a un diccionario de japonés y busca lo que significa kana y aplica esa traducción, muy probablemente va a estar haciéndolo de manera errónea. Específicamente en el haiku se utiliza para hacer una suerte de resumen, de presentación, de tomamos todo esto que estoy diciendo en el poema y es esto. Podríamos decir también como para hacer un statement, decir, es esto lo que quiero decir. También se utiliza con el sentido de una exclamación y una, más que admiración, algo que nos conmueve. Así que todo eso puede transmitir el kana. Y el ejemplo que les tengo aquí es de un haiku precioso de nada menos y nada más que un favorito de nosotros, Issa, Kobayashi Issa. Yuki tokete, mura ippai no kodomo kana. Acá kana está en el último verso y por lo tanto comprende el poema completo. La nieve se derrite y el pueblo se llena de niños. Y eso es lo que el poeta quiere transmitir. Es así como él lo ve, como él lo percibe y como lo deja por escrito. Esa es la funcionalidad que está cumpliendo kana ahí al final. Y el último kireji que vamos a revisar hoy día es keri. Keri se utiliza como exclamación y también para marcar un corte, o sea, hacer una pausa muy pronunciada. Y ayuda también a que cuando el poema se lee en voz alta, recordemos que toda la poesía clásica japonesa es una poesía eminentemente oral, donde siempre o se componía el poema de memoria en el momento y se decía o se declamaba después de haberlo escrito, pero siempre era una ocasión social. Los poemas se leían, se recitaban en voz alta, por lo tanto cómo sonaban, cómo se iban combinando los distintos sílabas era muy importante, y keri permite dar un ritmo dignificado, un ritmo mucho más elegante, así que a veces también se utilizaba por esa funcionalidad. Y el haiku que les tengo de ejemplo utilizando este kireji es de Takahama Kiyoshi. Kiri hitoha hiatari nagara ochi ni keri. Como vemos aquí, el kireji está al final del poema y marca una exclamación. Nos estamos
maravillando, sorprendiendo, conmoviendo por lo que estamos presenciando, en este caso el Haijin Takahama. Mi traducción es la siguiente: la hoja de Paulonia cae mientras le da el sol. Es una suerte de como que estuviéramos mirando una imagen o un video en cámara lenta. Evidentemente lo que se demora en caer una hoja es un momento muy breve, pero durante ese breve momento en el que además la hoja se mueve porque la agita el viento, sin embargo vemos que le da el sol, y es eso lo que el poeta está tratando de transmitir con el haiku, y por lo tanto este keri está marcando esa exclamación, pero también ese corte, eso que aísla el poema de cierta manera de el resto de lo que podríamos decir antes o después. Bueno, espero que este video les ayude un poco más a comprender esta otra de las técnicas del haiku, el kireji. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, déjenmela en los comentarios. Cuéntenme también cuál de los haikus que les traje hoy día fue su favorito, si el de Basho, el de Isa o el de Kyoshi. Y nada, les deseo a todos que tengan una preciosa semana, que lean linda poesía, que disfruten de preciosa literatura. Si les gustó este video, como siempre, déjenme su like, compártanlo con todo el mundo, y nosotros nos vemos con un nuevo tema y un nuevo video la próxima semana. Que estén muy bien. Bye bye.